No soy el autor, todos los derechos reservados a sus respectivos creadores, favor de apoyar al autor para que siga publicando, gracias. Link de la historia, y del autor en la descripción del video. Fate. Salvación. Capítulo 17. Un nuevo presente. Siempre acababa igual, unas veces en años, otras en meses, ya los afortunados unos pocos más minutos. Pero al final todos llegaron al mismo lugar, una losa de piedra sin marcar, como los otros millones de personas que mueren cada año. Todos menos él, por supuesto, parece un poco pacífico, murmuró para sí mismo mientras miraba hacia el horizonte a los cientos de cruces a juego, sus ojos cansados con bolsas debajo de ellos, se veía blanco enfermizo, mientras respiraba con dificultad, su rostro lleno de sudor febril a pesar de que la temperatura estaba bajo cero, era como si en cualquier momento se fuera a caer. El hombre abrió la boca pero la cerró poco después de negar con la cabeza. ¿Qué palabras podrían usar los muertos de todos modos? Además, estaba cansado de hablar con nadie. Un ataque de tos lo recorrió mientras gruñía dolorosamente como si tratara de sacar algo de su garganta. ¿Qué lío ha sido esto? Una voz femenina brotó desde fuera de su vista tomándolo desprevenido. Pero por lo general lo es cuando se trata de ti. Lo saludó un rostro mayor, envejecido por el tiempo, a pesar de ello caminaba con toda la confianza del mundo, su espalda erguida como si el peso del tiempo apenas se notara, su bastón apenas siendo usado mientras se alejaba de debajo del árbol. Al hombre le tomó solo un segundo saber quién era a pesar de la diferencia desde la última vez que la vio. Te ves bien. La mujer se rió echando la cabeza hacia atrás de manera burlona y te ves exactamente igual. Ella lo analizó lentamente mientras sus ojos subían y bajaban como si recordara a la persona frente a ella antes de suspirar con algo de nostalgia e inclinar su cabeza hacia la vista del entierro. ¿Los conoces? Shirou la miró con curiosidad, pero respondió: ni idea, nunca me dieron nombres, solo números. Entonces, ¿por qué estás parado cerca de este? Cuestionó con una ceja levantada y una sonrisa burlona se formó como si jugara un viejo juego. El hombre simplemente se encogió de hombros. Es el que está más cerca del auto, dijo con la voz entrecortada por el viento mientras miraba de nuevo hacia el horizonte nevado recordando tiempos pasados. ¿Por qué estás aquí? Debería ser obvio. No hubo cambio en su expresión, pero hubo uno notable en el aire cuando el viento se levantó alrededor del dúo. Hice lo que era necesario. La mujer se rió entre dientes sin ninguna emoción real, sus ojos se cerraron mientras se balanceaba un poco. Ese es el problema contigo, siempre piensas que haces lo que es necesario. Dijo casi burlándose de las palabras, la máscara se rompió solo mostrando la verdadera ira que sentía, contra el mundo, contra él por terminar así. Ella dejó escapar un par de respiraciones cortas y rápidas, mientras agarraba el bastón con más fuerza. Él no dijo nada, lo que le permitió un tiempo para contenerse. Se encogió de hombros mientras regresaba al cementerio. La guerra ha terminado, eso es todo lo que importa al final. La mujer negó con la cabeza con un suspiro melancólico. Nunca he podido detenerte, ni siquiera por un segundo, y no creo que el tiempo que pasamos separados haya cambiado nada, así que no estoy aquí para hacer eso. A pesar de sí mismo, se rió por lo bajo, ella no estaba exactamente equivocada. No estoy aquí para decirme que estoy cometiendo un error. Ella lo miró con un brillo nostálgico en los ojos. Cuando no estamos... Ella resopló cuando él dejó escapar una risa corta. Siempre cometiendo un error, una vida llena de historias sin ningún tipo de logro. Donde estaban ahora era completamente diferente de donde pensaban que estarían. Ambos tenían sueños y ahora, después de tanto tiempo, ninguno se hizo realidad, todo debido a fuerzas fuera de su control. Por otra parte, siempre fue así como funcionó. No puedo perder más tiempo, fue bueno verte por última vez, Tosaka. Es gracioso, estoy bastante seguro de que eres el único al que se le dio el beneficio del tiempo, Shirou. Se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás a la anciana que estaba temblando un poco, ya sea por la emoción o por el clima que realmente no podía decir. Voy a morir pronto. Dijo con bastante calma deteniéndolo en seco.
Sabía que todos los humanos eventualmente lo harían, especialmente en el mundo en el que vivían, y ella había vivido mucho más tiempo que la mayoría de las personas, pero aún así, una cosa era saberlo y otra escucharlo de alguien que había sido a la vez tan cerca con... Puedo sentirlo y, sinceramente, en este momento estoy deseando que llegue, para finalmente descansar y dejar atrás este desastre de mierda. El viento sopló a su alrededor cuando las últimas hojas de un árbol cercano cayeron al suelo. Pero, ¿alguna vez te permitirás lo mismo, Shirou? Simplemente siguió caminando sus pasos pesados bajo la nieve. No había necesidad de una respuesta. Ambos ya sabían, el nuevo presente no pasó mucho tiempo para que se viera un problema entre los archivos, cuando Mite había dicho que habían recopilado toda la información, incluso a su alrededor, no había estado mintiendo y, aunque eso era bueno, no había hecho que tratar de recopilar información útil sobre su problema actual fuera un poco más fácil. Esto es imposible, hemos estado aquí durante horas. Una voz femenina se elevó hacia los cielos mientras intentaba ponerse más cómoda en su asiento. Problemas de fabricación, problemas con la IA, el conjunto de chips, ya sabemos todo esto simplemente existiendo como nosotros. Shirou suspiró mientras se frotaba el cuello con incomodidad, mirando con cansancio el papel que tenía en las manos. Mucho de esto parece bastante trivial, dijo con una contorsión seca, pero continuó leyéndolo con toda su atención, no había sido realmente útil y probablemente ya debería haberse detenido, pero teniendo en cuenta que se trataba de su cuerpo, podría tener algo sobre cómo funcionaba con Masó, o podría tener eso. Tosió de repente sorprendiendo a las dos chicas. El que estaba en el sofá lo miró preocupado, listo para ser útil en caso de que lo necesitara en cualquier momento, lo que no era realmente una sorpresa cuando se trataba de Popola. Sin embargo, el otro gemelo siempre fue un poco más astuto y quería averiguar exactamente lo que vio, por lo que se levantó de su regazo y leyó el mismo pasaje que él. Una gran sonrisa se formó en su rostro mientras lo hacía. ¿Sabes qué podrías haberle preguntado a Shirou? Ella se rió con una sonrisa astuta mientras miraba su rostro ligeramente sonrojado. La otra hermana pelirroja simplemente la miró con la pregunta clara en sus ojos, algo que Débola no tuvo ningún problema en responder. Ella simplemente levantó 3 de sus dedos. Popola no tardó mucho en darse cuenta de qué era lo que tenía a Shirou tan avergonzado. Ella también se sonrojó pero entrecerró los ojos, tratando de discernir lo que él pensaba al respecto. Solo para verse decepcionado cuando simplemente puso el papel en la pila de hechos con todos los demás. Débola, por otro lado, volvió a dejarse caer en su regazo, contenta con sus bromas, ahora volviendo a su propia pila de papeles. Fue montañoso e interminable, pero un asunto bastante pacífico. Solo ellos 3 en un proyecto grupal sin ninguna posibilidad de estar en peligro. Era una vida bastante buena. Aunque... Suspiró mientras dejaba el documento en el suelo con los demás. Algo un poco más emocionante de leer no sería tan malo. Agarró el siguiente papel y sus ojos se abrieron como platos. No todos los documentos eran simplemente sobre ellos, sino sobre la zona horaria general desde que se construyeron. Había pasado algunos pero no había pensado mucho en eso hasta ahora. Pide y se te dará, esto realmente no tiene nada que ver con ellos, pero, miró más allá del papel al rostro de quien la había salvado. Se trataba de alguien mucho más importante. Shirou. Dijo de repente mientras él parpadeaba al ser llamado. Hay algo aquí sobre la guerra de la Legión. ¿De qué se trata? Preguntó, pero no se molestó en apartar los ojos de su propio papel. Débola gimió y se puso de pie estirando los brazos como un gato antes de recostarse en el sofá. Se trata de ojos rojos, dijo mostrando el papel en sus manos. Sus ojos se agrandaron y se puso rígido en su asiento. El documento que estaba agarrando casi se rasga por las costuras cuando sus dedos lo agarraron con más fuerza. Los ojos de Débola se entrecerraron levemente. Él no había tenido esa reacción cuando él mismo habló de su propio tiempo en la guerra. Pensó que había algo aquí sobre él. Es un informe de misión. Dice que fue asesinado, pero la fecha es toda mal. Es 15 años antes de su muerte y el final de la guerra. Ya veo. Shirou suspiró mientras se recostaba en el sofá, con los ojos fijos en la mesa frente a él.
No sabíamos completamente a qué nos enfrentábamos, pero realmente deberíamos habernos dado cuenta de que no habría sido tan fácil antes. Sabíamos que la guerra había vuelto a su favor y estábamos perdiendo rápidamente una vez más. ¿Cómo se recuperó? Popola preguntó lentamente, su curiosidad se apoderó de ella, pero todavía estaba bastante aprensiva de continuar. Es como... Trató de decir moviendo torpemente la mano porque no se sentía bien para hacer la comparación. Shiro negó con la cabeza tomándolo con calma, usó los cuerpos de aquellos transformados para reformar, eso es monstruoso. Débola rechinó con los dientes apretados, usando a la humanidad misma para aferrarse a la vida. ¿Cómo lo mataste entonces? El otro gemelo le preguntó a su voz cruda por la emoción. Se rascó el dorso de la mano izquierda. La única forma en que podríamos, matándolos a todos. Dijo en voz baja, con los ojos empañados mirando hacia la mesa, como si estuviera hablando con alguien que no estaba allí antes de sacudir rápidamente la cabeza y agarrar otro papel. Los gemelos se miraron de forma incómoda, pero no querían seguir presionándolo para que hablara de cosas que no quería recordar. Después de eso, simplemente continuaron y no intercambiaron más palabras. Aún así, Popola no pudo evitar seguir mirándolo con preocupación, fue solo por un momento y sus propios ojos podrían haberle estado jugando una mala pasada. Pero estaba segura de haber visto un destello rojo en ellos. Bajo tierra esta fue una maldita idea estúpida. Una mujer de pelo blanco gritó pateando otra gran roca a un lado. Un suspiro resonó a través de la cueva oscuramente iluminada de su compañero, sé que también dijiste eso hace 10 segundos. Dijo el ser humanoide que flotaba con un suspiro. Tú eres el que quería venir corriendo aquí de inmediato. A2 se dio la vuelta de inmediato, sus ojos ardían de furia. Bueno, mis disculpas después de que me dijiste que sentiste a los malditos alienígenas, sigo pensando que simplemente te golpeé demasiado fuerte. No te equivocas en eso al menos, murmuró para sí mismo, haciendo una mueca cuando los ojos de ella lo miraron aún más. Mira, te estoy diciendo la verdad, claramente hay algo bajo tierra en la ciudad que está esperando ser descubierto. Ella lo miró por unos momentos más antes de resoplar y continuar más adentro de la cueva improvisada. Tenía la idea de simplemente darse la vuelta e irse, especialmente cuando estaban hasta el cuello en el territorio de Yora, pero no podía dejar pasar esta oportunidad, y si él estaba equivocado o jugando bien con ella, entonces podría deshacerse de él con la conciencia tranquila. Ganar Emil, por otro lado, simplemente mantuvo su enfoque en la tarea, su cuerpo brillaba con un tinte azulado, le había costado bastante poder excavar en el suelo de esta manera y encontrar las cavernas profundas bajo tierra, pero con suerte valdría la pena una vez. Vieron a los extraterrestres. Aunque ahora que lo pensaba, ¿por qué solo los sentía ahora? Tal vez fue el rejuvenecimiento de sus habilidades. Se habían vuelto más y más fuertes una vez que lo dejaron salir de esa máquina, era como si el aire estuviera lleno de poder, especialmente dentro de la ciudad. Sacudió la cabeza pensando en otro momento tal vez. Fue mucho mejor cuando finalmente llegaron a algo diferente de los contornos rocosos de las profundidades subterráneas. Ya estamos aquí, creo. Dijo con cautela en su voz mientras miraba la puerta de metal. ¿Estás listo? A2 simplemente entrecerró los ojos y dio un paso adelante. Hagamos esto. Dijo con una mueca de desdén, su brazo ya estaba en medio de su movimiento con la intención de cortar el metal, aunque, las puertas se abrieron solas como si dieran la bienvenida al dúo. Esto podría ser una trampa, Emil expresó con cautela su preocupación cuando sus pies metálicos tocaron el suelo. Ella se encogió de hombros sin molestarse. Realmente no tenemos otra opción, no voy a volver sin saber lo que hay dentro. El parecido a una máquina sintió ya pensando lo mismo y con un fuerte respiro de A2, entraron en la oscuridad y la puerta se cerró detrás de ellos con un ruido sordo. La habitación se sentía grande y aireada con un olor a hierro oxidado que impregnaba cada rincón no muy diferente a la sangre, todo en ella se sentía frío y sin vida, no había duda de que si era realmente una nave alienígena, hacía mucho tiempo que se había vuelto estéril. Habían llegado hasta aquí, bien podrían ver si tenía alguna información que pudieran recopilar.
Una oportunidad como esta no se presentaba a menudo, especialmente sin que ninguno de los otros grupos de androides se diera cuenta, solo que mejor sin ninguna máquina enemiga tampoco. Aunque no pasó mucho tiempo para que esa noción cambiara. Te doy la bienvenida, una voz resonó cuando la habitación se iluminó momentáneamente cegándolos. Al cementerio de mis creadores A2, se burló cuando su visión finalmente se aclaró con la intención de partir a su agresor por la mitad solo para detenerse momentáneamente sorprendida cuando notó la forma más bien humanoide frente a ella. ¿Eres, Débola? No, ¿eres, quién eres? Preguntó perpleja al ser frente a ella. Era una mujer, eso lo había deducido incluso antes de mirar solo por el tono de la voz, pero se veía exactamente como una de las gemelas, la única diferencia era la mirada en blanco que parecía demasiado inhumana en el dúo emocional. Estaba vestida con un vestido negro con volantes, su cabello recogido en una cola de caballo, incluso tenía una flor cerca de la oreja aunque parecía poco natural, como si estuviera hecha de plástico. Nunca había visto a ninguno de los gemelos vestirse así, siempre prefiriendo ropa práctica como la mayoría de los androides. El ser se rió y dio un giro. ¿Te gusta? He estado tratando de cambiar mi aspecto en función de las preferencias de mi ser humano, pero no estoy muy seguro de que sea correcto, no quiero ser solo un gato copia después de todo. Dijo ella con un puchero. Tu humano, A2 tartamudeó, su mente todavía estaba tambaleándose antes de recuperar el enfoque y mirarlo con furia. Todavía no has respondido a mi pregunta. Ella es una máquina. Emil respondió desde su lado con voz sin aliento. No más que eso, la mujer de pelo blanco volvió la cabeza. ¿Qué? Preguntó ella perpleja. La mujer pelirroja detuvo su rostro poniéndose en blanco. Así que todavía recuerdas algunas cosas, no es que importe que no seas una amenaza como lo eres. Dijo la cosa con su voz ahora desprovista de emociones mientras miraba al dúo con algo parecido a la decepción. Levantó la mano izquierda presionando el pulgar y el dedo medio juntos y. Siesta. El sonido consumió la habitación circular, una vez tranquila, aunque no pasó nada, al menos hasta donde A2 podía decir. Ahora finalmente podemos estar solos. ¿Qué es lo que tú? Preguntó con exasperación y molestia cansándose de los juegos mentales, antes de que sus ojos se abrieran al no sentir ninguna presencia a su lado. Emil se había ido hace mucho, todo con el chasquido de sus dedos. Debería presentarme apropiadamente al caballero. Afirmó con mucha majestuosidad mientras agarraba su falda y hacía una reverencia, como si le diera la bienvenida a alguien de importancia. Su rostro estaba grabado con una hermosa sonrisa, pero que era compensada por sus ojos vacíos sin pestañear. Soy conocida por todos, pero pocos saben de mi existencia. Soy la máquina, la que controla el mundo, el ego de la red, pero puedes llamarme simplemente la corona. A2 miró en silencio con la boca abierta, sus manos aún agarrando su espada con fuerza, solo quedaba un pensamiento: mierda. Terrenos de la ciudad, dos androides se pararon rígidos cerca de la apertura de la tienda esperando la orden. Ya habían estado así durante los últimos minutos, y el más pequeño ya se retorcía al no poder soportar hacer nada por mucho tiempo. Habían sido llamados para una nueva misión solo para quedarse esperando mientras su exhausta comandante intentaba trabajar en su desorden de carpetas solo para que se cayeran de sus brazos sobrecargados. Finalmente, la escucharon suspirar de frustración simplemente dejándolos allí empujando un mechón de su cabello usualmente bien cuidado detrás de su oreja mientras sus bonitas uñas se clavaban en la mesa de plástico. 9S se movió levemente con curiosidad y abrió la boca antes de pensarlo mejor, algo que 2B casi le dio un codazo para evitar que dijera algo estúpido. Miró al dúo con su mirada característica y sintieron que sus cuerpos se tensaban aún más bajo su mirada peligrosa. Ha habido algunos avistamientos en las afueras de la ciudad, dijo, la seriedad socavando todas las demás emociones del dúo. No debería tener que decirte lo importante que es ahora que mantengamos a los enemigos fuera de la ciudad. Quiero que trates de averiguar si esto se convertirá en problema. No vuelvas hasta que descubras algo. Asintieron y saludaron estando de acuerdo con la misión sin una sola palabra. También trata de no hablar de esto con nadie. No quiero que Shirou sepa nada de esto.
Miró una última vez para que entendieran completamente antes de volver a su desorden de papeles y espantarlos con la mano. Ahora vete, tengo una reunión infernal para la que prepararme, dijo con voz adolorida. Los dos androides abandonaron apresuradamente la tienda para no soportar la ira de su superior. Me pregunto de qué se trata todo eso. 9S murmuró mientras se estremecía levemente como si hubiera sido golpeado. Pensé que me iban a matar allí. 2B simplemente lo miró fijamente. Eso no es para que nos importe. 9. El hombre de aspecto joven simplemente la despidió con la mano. Sí, lo entiendo, no hay que hurgar en el secreto del comandante. Espera, ¿cómo me llamaste? Le preguntó con los ojos muy abiertos por la sorpresa. La chica más alta suspiró y se alejó dejándolo atrás sin responder. Oye, lo escuché, no puedes simplemente huir, tengo que hablar con mi operador, reunámonos cerca de la base de resistencia. Dijo interrumpiéndolo sin mirar atrás. Lo escuchó gruñir por lo bajo mientras se alejaba más de ella, algo acerca de que ella era injusta. Bueno, que ella era de hecho, se movió en silencio a través de los restos sucios de la ciudad, pasando junto a sus colegas y al personal de la resistencia por igual. En cualquier otro momento, esto sería todo un espectáculo para la mujer que nunca había visto esta cantidad de androides trabajando juntos en un momento dado, considerando todo lo que había sucedido, aunque se sentía como una pequeña nota al pie. Aún así, sin nada más, mostró cuánto cambió todo en estos últimos días. Lo suficiente como para darle, hola 2B. Una voz animada interrumpió sus pensamientos cuando finalmente llegó a su destino. ¿En qué puedo ayudarte? La operadora Seiso sonrió brillantemente detrás de su máscara facial cuando vio a su amiga acercarse a su mesa. Quería ver cómo te adaptabas a tu entorno. 2B afirmó con toda la emoción de una puerta. Seiso a pesar de eso simplemente se rió sabiendo cómo estaba ella. ¿Querías ver cómo estaba? Eres mi operador, estés bien o no es un factor decisivo en cualquiera de mis misiones. Seiso la despidió con la mano. Claro, dijo con gran felicidad. Bueno, lo estoy haciendo fantástico, ¿puedes creer que llegué a ser uno de los 5 operadores en la Tierra? Es como un sueño hecho realidad, y tan cerca del ser humano. Además, incluso pude verlo fuera de una pantalla. Sus ojos parecían brillar como estrellas cuando comenzó a soltar rápidamente como sentía algo que 2B simplemente tomó con calma, manteniendo una cara estoica mientras esperaba que su energía se agotara. Hablaste con él, ¿verdad? ¿Cómo está? Seiso preguntó después de su diatriba. 2B abrió la boca antes de cerrarla. Esa pregunta era bastante difícil. Realmente no sé cómo responder a eso. No creo que haya pasado suficiente tiempo con él para juzgar completamente, pero era agradable estar cerca de él. Seiso suspiró con un poco de anhelo. Supongo que sería bastante difícil para nosotros entender a un humano, incluso si lo intentamos. Espero poder hablar con él al menos una vez. Aún así, lo que ha logrado lograr es bastante. 2B simplemente asintió, estando de acuerdo con la opinión de su amiga, antes de captar la verdadera razón por la que se acercó a su operador. Le tendió una sola flor blanca para que la viera. Le tomó un segundo a Seiso entender completamente, pero cuando lo hizo, apretó en voz alta antes de abrazar a 2B, algo que la mujer tomó con rigidez sin saber realmente qué hacer. Muchas gracias 2B, no puedo creer que realmente te hayas tomado el tiempo de agarrar uno de estos. Seiso exclamó felizmente mientras agarraba la flor de su mano. Usualmente no haces este tipo de cosas. La mujer de cabello blanco tosió y miró hacia un lado. Lo encontré en el camino de regreso a la ciudad. Seiso soltó una risita y volvió a sentarse en su escritorio. Cierto, muchas gracias. 2B asintió. No fue un gran problema. 9S probablemente ya esté esperando. Se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra más, escuchando el aullido de despedida que su operador gritó detrás de ella. Su mente aún se tambalea por los últimos días y el cambio que trajeron, incluso en ella misma. No era falso que antes de que ella no se hubiera molestado con la solicitud de Seiso, podría haberlo hecho si realmente lo hubiera encontrado en su camino entre misiones, pero en realidad buscando algo tan inútil, no, había vivido para su trabajo y no mucho más. Incluso llamar a 9S por su apodo en realidad no había sido un capricho.
Ella estaba probando las aguas, por así decirlo. Su vida había sido un ciclo infernal de muerte y traición, y hacía tiempo que había perdido la esperanza de que eso cambiara constantemente. Pero ahora se despertó en un mundo al revés, y aún no había entendido completamente su nuevo lugar en él, así que decidió permitir que esta esperanza se pudriera y abrazar por completo este nuevo presente. Incluso si el fracaso de tal la rompería por completo, Blanco respiró hondo y se alisó el vestido, aún incapaz de contener su nerviosismo, pero capaz de mantenerlo detrás de una fachada profesional. Miró a su izquierda, donde su subordinado buscaba a tientas en una computadora, tratando de establecer una llamada con el otro. Fuerzas de todo el mundo. Incluso ahora, después de tantos años, todavía no se sentía completamente capaz de tales cosas, pero este mundo exigía tales cosas, y todos tenían que desempeñar algún tipo de papel. Simplemente había conseguido el que se sentía más destructivo para su mente y alma. Ella negó con la cabeza, ahora no era el momento para tales pensamientos. Solo habían pasado unos días, pero dudaba mucho que alguien no supiera lo que ahora albergaban dentro de esta ruina de ciudad. El hecho de que no había recibido ningún mensaje era bastante revelador. Y ahora estaba a punto de reunirse con sus superiores, los líderes del Ejército de la Humanidad, una organización que existía incluso antes del ataque alienígena. Dudaba mucho que dejara este lugar con una mente cuerda. Durante la mayor parte de su vida, que no fue muy larga para los estándares de esta guerra, poco más de una década, Yora fue abandonada a su suerte, es decir, tuvo el control total con muy poca fuerza externa. También eran una de las pocas personas que sabían sobre el verdadero propósito de Yora, algo que incluso ella se quedó en la oscuridad, aunque dudaba que eso importara mucho en este momento. La situación cambió bastante en unos pocos días. La máquina se encendió y aparecieron 3 nombres en la pantalla. Calmó sus nervios lo mejor que pudo mientras se giraba hacia el operador. ¿Puedes irte? El operador asintió, saludó y se fue sin decir nada más. Fue mucho mejor ya que uno de los androides del otro lado parecía cansado de esperar. Bueno, si no es el pequeño Wite, terminaste de jugar con los juguetes de Cinia. Una áspera voz femenina dijo burlonamente, el veneno goteando de sus palabras. Wite suspiró, esto ya iba bien. Estoy seguro de que has leído los informes sobre los juguetes como los llamas tan fácilmente, creo que han hecho lo que les corresponde. Ella simplemente escuchó una burla desde el otro lado. Creo que tenemos asuntos de mayor importancia, señoras. Una voz masculina habló. Voy a cortar para perseguir porque todavía está allí. Ahí estaba, él no quería dejar el planeta. ¿Por qué debería importar eso? La tercera voz del trío finalmente decidió dejar que su presencia se notara. Sonaba joven, mucho más joven que los demás y mucho menos emocional, como si estuviera hablando con una cápsula. No se podía escuchar ningún cuidado perceptible cuando habló. Quizás me estás diciendo que vaya en contra de los deseos de un humano. ¿Sí? La mujer habló con un fuerte grito atronador. Si su seguridad está en riesgo, eso debería tener prioridad, y estoy bastante segura de que mantenerlo cerca de una fábrica de máquinas activas se considera como tal. Witer respiró hondo para calmarse. No podemos hacer eso a la fuerza, estoy seguro de que te das cuenta de eso. Sí, hemos leído cómo arregló tu desastre, dijo una vez más de manera burlona antes de calmarse. Aún dudo que podamos retenerlo de alguna manera. La comandante rubia simplemente se mordió la lengua en un intento de evitar que dijera algo estúpido. ¿Cuál es tu plan, Blanca? La segunda voz habló silenciando a las demás. El ejército de la humanidad está fracturado, ha sido así durante milenios, incluso antes del ataque alienígena, pero un humano puede cambiar eso fácilmente. Wite explicó, la emoción y el nerviosismo eran claros en su voz. Estaba haciendo todo lo posible para hacerles entender que esto iba más allá de una vida singular. Finalmente tenemos a alguien, algo por lo que luchar, en lugar de un recuerdo que alguna vez existió. El trío permaneció en silencio durante más de un minuto. Fue el momento más largo de su larga vida. ¿Sabes lo que estás preguntando, verdad? El más joven preguntó, reserva clara en su tono. Si hacemos esto, él será el objetivo principal de la máquina. Ya lo está, las máquinas ya saben que un humano camina sobre la Tierra, ya es tarde para eso.
Ya veo, así que quieres que luchemos en la guerra, mientras tu lado se arraiga completamente en el ser humano, incluso en una chica como yo que es un poco egoísta. Los ojos de Wite se entrecerraron hacia la pantalla. Para eso se creó Yora, sacrificarse por la visión de la humanidad, tal como está. Creo firmemente que no hay otra organización de androides que pueda hacer lo que nosotros podamos por él. Qué egoísta de hecho, pero no del todo una mentira. El hombre dijo con cierta diversión. Esto ha tomado por sorpresa a todo el mundo y todavía tenemos que ver las ramificaciones completas de este descubrimiento. Tal como está, el comandante Wite ha tomado las mejores decisiones dadas a las circunstancias. La mujer del otro lado no dijo nada, pero dejó escapar un suspiro que se consideró suficiente como confirmación. Finalmente, el último del trío dio su palabra. Parece que tiene mucho trabajo para su comandante. Mantendremos nuestros ojos en la ciudad, solo asegúrese de no perder, no podremos pagarlo. La llamada terminó poco después. Dejó escapar un profundo suspiro que había estado conteniendo cuando su cuerpo se aflojó al tener que agarrarse a la barandilla de metal para mantenerse derecha. Muchos pensamientos me vinieron a la mente. Esta fue una victoria por pequeña que fuera y las cosas estaban mejorando. Se arregló la ropa y el cabello. Todavía quedaba mucho trabajo por hacer y no podía darse el lujo de detenerse ni por un segundo. Todo el tipo de androide estaba montado en esto y tenía que dirigir la nave con seguridad. Ese era su propósito. Dos mujeres se miraron fijamente sin decir una palabra. Finalmente, cansándose de esto, el pelirrojo suspiró. ¿De verdad no vas a decir nada después de mi maravilloso saludo? Esto no es real, ¿verdad? A2 habló con calma tomándola con la guardia baja por primera vez. No me di cuenta al principio, pero parado aquí, todo se siente diferente, incluso el mundo se siente ingrávido en este momento. El otro ser se rió en su mano. Dios mío, no pensé que notarías tal cosa, ciertamente te subestimé, A2 se burló mientras soltaba la cuchilla en sus manos que se convirtió en pequeños fragmentos en forma de cubo una vez que tocó el piso metálico. No eres el primero, pero ¿por qué te esfuerzas tanto por hablarme? No puede ser. Para cambiar de opinión, la máquina inclinó la cabeza mientras la miraba con algo parecido a la diversión. No, ciertamente no, habló con calma como si hablara sobre el clima, mientras el mundo se reformaba a su alrededor y se convertía en un vacío blanco. Estoy aquí para explicarme. El rostro del androide se arrugó confundido, algo en lo que el otro ser parecía encontrar un gran placer. Si la risita que escuchó era correcta, preferiría no saber si estaba siendo honesta. Nunca había sido alguien que hubiera pensado en la moralidad de las máquinas, nunca le importó ver el otro lado del conflicto. Pero dudaba que siquiera tuviera elección en el asunto. Aún así, eso dejaba una pregunta por hacer. ¿Por qué darme explicaciones? Estoy seguro de que te das cuenta de que no me importará. Por supuesto, la pelirroja asintió ante esas palabras, pero se detuvo mientras miraba al androide con los ojos entrecerrados. Esta explicación no es realmente para ti. A2 abrió la boca para interrogarla más, pero no salió ningún sonido. Trató de hablar de nuevo, de gritar, de nuevo sin resultado. TSK. La máquina agitó su dedo como si la estuviera regañando. No te preocupes demasiado por eso, lo entenderás muy pronto. Por ahora solo escucha atentamente, ¿está bien? Luego sonrió. Al principio, parecía bastante normal, casi bonita en cuanto a las expresiones, pero se movió más, su rostro casi se partió por la mitad. Continuó, como si no entendiera completamente que su fachada de humanidad se estaba rompiendo. Esta es la historia de cómo el mayor mal del mundo se encontró con el último tesoro de la humanidad, y la promesa que se hizo ese día.